Este es Antropodcast Latam, el podcast de la antropología prospectiva en Latinoamérica. Noticias, historias, personajes, análisis. Antropodcast Latam. Cordial saludo para nuestra fiel audiencia. Estamos en un nuevo episodio de Antropodcast Latam, el primer podcast de antropología prospectiva en Latinoamérica. Les saluda como siempre Luis Fernando Ramírez y les recuerdo que seguimos presentándoles semanalmente noticias, personajes, historias y análisis de la antropología prospectiva que se orienta a la construcción social de futuro en todos los grupos de la sociedad. Los medios de comunicación internacionales replican los análisis de los expertos y científicos del mundo en cuanto a la proyección del nuevo orden mundial y se dice que lo que conocimos como normal antes de la pandemia del coronavirus no va a ser igual nunca. Que debemos acostumbrarnos a relacionarnos de otras formas, como la virtual, el teletrabajo, en el transporte masivo, en los restaurantes y en todos los escenarios donde nos movíamos antes del aislamiento social obligatorio. Esto nos lleva a estudiar un tema que viene tomando fuerza desde hace ya varios años y se conoce con el nombre de usabilidad o experiencia del usuario, o en su abreviatura UX. Y cómo desde la antropología se están abordando estos estudios y si nuestras experiencias en el futuro cercano en cuanto a relacionamiento social, laboral y comercial deben cambiar tan radicalmente. Antropodcast Latam, un espacio abierto para debatir con profesores, expertos, líderes y activistas de la construcción social de futuro y los objetivos del desarrollo colectivo con innovación social. Antropodcast Latam. En Antropodcast Latam, un invitado. Antropodcast. Para ilustrarnos sobre este tema, hemos invitado a una experta que ha hecho estudios en Design Thinking, en liderazgo, en investigación, en innovación y emprendimiento en la Universidad de Harvard. Es especialista en trainers e investigación cualitativa de la Universidad del Pacífico en Perú. Es antropóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y actualmente desarrolla toda la estrategia de experiencia del usuario en el Banco Pichincha de Perú en Lima. Ella es Sara Denis Herrera Santos. Bienvenida, Sara, Latinoamérica la escucha. Muchas gracias, Luis, especialmente por la invitación, empezando. Y bueno, empezando a hablar desde el campo de acción de la antropología aplicada a la experiencia de usuario. Creo que primero debemos partir definiendo cómo es la experiencia de usuario y cómo es la antropología aplicada en este rubro de la experiencia de usuario. Esto de la experiencia del usuario lo hemos escuchado en las empresas en las áreas de tecnología y de servicio al cliente, pero ¿qué significa realmente este nuevo concepto y cómo la antropología trabaja en la experiencia del usuario? En primer lugar, como tú mencionas, ¿no? La experiencia de usuario a veces se piensa que está relacionado a la tecnología o a lo digital, pero la experiencia de usuario hay que entenderlo de forma holística, como todo un proceso por el cual pasa una persona o de un determinado grupo social al utilizar un servicio, un programa, alguna herramienta o inclusive un proceso. El hecho de hacer un análisis de la experiencia de usuario te permite conocer cuál es el paso a paso, cuál es el proceso y cuál es la experiencia por la cual pasa esa persona, tanto las etapas, tanto los dolores, tanto las necesidades y esas futuras expectativas que puede tener estos grupos sociales con referente a lo que se quiere diseñar o aplicar o implementar. Ahora, referente a la antropología aplicada en este rubro de la experiencia de usuario, pues yo definiría que la antropología dentro de este rubro aporta en dos ejes específicamente. Uno de ellos, a partir del método etnográfico, permite conocer a profundidad cuáles son esas necesidades y esas expectativas de esos consumidores. Y eso también permite que a partir del método se pueda conocer cuáles son esas prácticas sociales que se van tejiendo en torno a esos objetos que se van diseñando. Entonces, es bien importante que se tome en cuenta cómo el método etnográfico, a partir de la observación participante, a través del diario de campo, a través del trabajo de campo, a través de la entrevista a profundidad, permite que se encuentre esos insights, como se denomina en el rubro de la innovación, y también esa definición de los arquetipos dentro de este rubro. También es importante el papel que juega el antropólogo en cada etapa dentro de un proyecto de experiencia de usuario o también como se denomina UX. Hay tres fases principalmente en la cual interviene un antropólogo. La primera es la parte de la investigación, que dentro del rubro de UX se le suele dominar como la etapa de empatizar, que es conocer específicamente a estos grupos usuarios. Entonces, en esta etapa, a partir del método y de las técnicas, se permite a conocer a cabalidad justamente esas interacciones
prácticas y necesidades. Otra etapa que también es bien importante y crucial es la etapa de ideación. ¿Por qué es importante en la etapa de ideación? Porque siempre el cliente, el dueño del producto, del proyecto, viene con una idea ya planificada de lo que quiere diseñar. Eso ocurre en muchos escenarios. Entonces, el papel del antropólogo acá es crucial, tanto por la ética del método etnográfico y tanto por hacer valer la voz de los grupos sociales en torno al diseño de la solución. De hecho, en muchos proyectos, creo que muchos antropólogos nos hemos visto envueltos en que el dueño del producto o la empresa en sí viene con ya una idea concebida o quiere primar su solución. Entonces, es bien importante que el antropólogo sea la voz de estos grupos para que justamente el diseño de esta solución en esta etapa de ideación con un taller de co-creación esté alineado justamente a esas necesidades. Y una tercera etapa dentro de esta experiencia de usuario es el prototipo y testeo. ¿Qué es el prototipo y testeo? El prototipo es ya un primer diseño de una solución, pero muy rudimentario. Puede ser un producto mínimo viable que se desarrolla puede ser desde cartón, puede ser desde algo súper simple, interactivo, pero el objetivo de esto es tener un primer acercamiento con el grupo estudiado para que te dé el feedback respectivo y también no solamente ver la funcionalidad, porque también algo que se cree dentro de la experiencia de usuario es que solamente tiene que ver con funcionalidad, pero va más allá de eso. Va el tema de la experiencia, de las prácticas, tomar en cuenta el contexto social y cultural y también el ver las necesidades, ¿no? Porque puede ocurrir de que estemos pensando de que la solución sea algo digital cuando no estamos analizando socialmente el contexto y tal vez, por ejemplo, dentro de la comunidad que quieres estudiar, tal vez ni siquiera hay internet o ni siquiera hay luz. Entonces, creo que ahí el papel del antropólogo juega un papel muy importante en cada parte del proceso de UX porque toma en cuenta esos factores. Muy bien definidos los 3 pasos en los que interviene la visión antropológica del estudio del diseño para mejorar la experiencia del usuario. Pero, Sara, me asalta una duda. Lo que acaba de describir lo conocíamos como las funciones de un diseñador industrial y no las de un antropólogo. Sí, de hecho, Luifer, qué bueno que hagas ese aclaramiento, porque dentro del diseño industrial es donde surgen estas metodologías de innovación. A partir del diseño industrial empezó un acercamiento con el tema ergonómico, pero después los diseñadores industriales se dieron cuenta que para conocer el contexto social, conocer a profundidad lo que las personas quieren, era necesario que ahonden más en la parte de comportamientos, en la parte emocional, en la parte de actitudes, y es ahí cuando recién en los años 90 los diseñadores empiezan a trabajar de la mano con antropólogos por el tema del método etnográfico. Hay unas metodologías que son muy conocidas dentro del diseño industrial que son Design Thinking, Design Sprint. Estas son las metodologías más conocidas y justamente, como tú mencionas, parte del diseño industrial, pero el antropólogo ha venido ya a calar un papel bien importante dentro de este proceso, justamente por el método etnográfico y por la ética dentro del método, ¿no? Es decir, que todo partió del tema ergonómico en la creación de muebles, espacios y estaciones de trabajo desde el diseño industrial. Pero luego ya pasó al tema de los servicios en cuanto a la experiencia del usuario en la atención, en la interacción de un cliente con una empresa y ahora se ve con mucha fuerza en el mundo digital de las aplicaciones móviles y de las páginas web. ¿Cómo un antropólogo hace para abordar todos estos temas de ergonomía, servicio al cliente, ahora el lenguaje tecnológico? ¿Quiere decir esto que el antropólogo debe tener un conocimiento amplio para hacer todo un estudio etnográfico de estos temas? Sí, de hecho, la experiencia de usuario ha cambiado también en varias etapas el enfoque. Ahora el enfoque que más se aplica es el tema de la experiencia centrado en las personas o como comúnmente se llama Human Centered Design. Entonces es el enfoque que más se utiliza dentro de la experiencia de usuario y como tú lo mencionas, de hecho yo siento que es una conversación y es un aprendizaje múltiple dentro de un grupo de innovación, en un marco de trabajo. Yo creo que tanto el diseño industrial como la antropología brindan ciertas herramientas y técnicas que permiten esa retroalimentación y que el diseño de la solución sea sostenible, viable y deseable con el tiempo. Creo que el diseño industrial ha venido cumpliendo un papel importante, pero ahora de la mano trabajando con antropólogos dentro de este rubro, sí el proyecto puede llegar a ser más sostenible. Creo que de hecho es una retroalimentación mutua. Por ejemplo, en todos los equipos que yo he trabajado a nivel de innovación se trabaja con un marco de trabajo Scrum, que son tener mejoras incrementales en corto tiempo. Y siempre hay una persona de diseño industrial, siempre hay una persona que está más ligada a la tecnología, hay una persona que se fija más el lado de la investigación y creo que esa complementación
que hay entre las distintas perspectivas, permite que el producto que salga sea mucho más sostenible, ¿no? Ese trabajo interdisciplinario es muy interesante, pero finalmente es el antropólogo quien asume el liderazgo del grupo, me imagino, cuando se diseñan productos o servicios para las personas. Sí, de hecho, en los marcos de trabajo Scrum hay reuniones específicos que son, por ejemplo, el daily, que son reuniones que se realizan todos los días, donde tú brindas el aprendizaje que tienes, y también las reuniones de planeación. Entonces, acá el antropólogo cumple un papel clave, porque si otras partes, otros integrantes o el dueño del producto viene con una idea, si es que tú no convences de que la investigación ha salido esto y que tienes diseñado tus insights, tus arquetipos y todo el análisis contexto social, pues el proyecto puede venir hacia abajo, ¿no? Entonces, por eso ahí el papel del antropólogo es crucial si es que quieres tu proyecto realmente funcione. Y también hay que tomar en cuenta que ahora ya no se analiza a un solo tipo de usuario, ¿no? Dentro de la innovación se analizan los diversos actores que convergen dentro del diseño de un producto o un servicio. Por ejemplo, en el caso de Uber, ¿no? Es un ejemplo. No solamente se van a analizar las necesidades de los trabajadores, de los taxistas, sino también los distintos grupos que necesitan pedir taxi. Entonces, por ejemplo, en Perú ha surgido algo muy interesante porque hay el tema de Uber Eats. Tú puedes pedir tu Uber solo, pero también puedes pedir en compañía si es que tal vez quieres compartir el pasaje y no te alcanza, por ejemplo. Entonces, se ha pensado en distintos grupos y de hecho yo creo que el diseñar a función de estos arquetipos bien específicos, tomando el contexto social, es clave. Y Sara, ¿en qué otra área se está utilizando la experiencia del usuario con una mirada antropológica? Sí, de hecho es bien interesante porque en Perú ya el tema de la experiencia de usuario se está aplicando no solamente en bancas, sino también en temas de procesos de selección, de reclutamiento, en temas de cultura empresarial. Se ve la experiencia del trabajador, se habla de la experiencia del postulante. Entonces, de hecho, el antropólogo también está tomando este rol en temas de cultura empresarial para realizar una investigación etnográfica de forma holística, ¿no? Y el diseño de la solución justamente está enfocado en esos problemas que se identifican. Desde las investigaciones que actualmente desarrolla, ¿qué área es susceptible de aplicar la antropología en la experiencia del usuario que no lo esté haciendo actualmente? Uno de los sectores que he visto que no se están utilizando en una empresa con el sector de energía, que yo consideraba que no se estaba tomando muy en cuenta el tema de los trabajadores en torno a la experiencia con las líneas de transmisión, pero solamente es una empresa que ya ahorita sí está implementando eso, pero creo que todavía hay un camino por recorrer en el tema del sector de energía y también, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, en el sector de, inclusive de internet, ese tipo de cosas. Creo que todavía no he visto, o por lo menos en Perú, no he visto que antropólogos estén en estas áreas. La inclusión de la antropología en la experiencia del usuario se puede interpretar como la humanización de los productos y servicios, Sara. Sí, tomemos en cuenta que al relacionarnos siempre con objetos, con artefactos, esto va configurando también nuestras prácticas, nuestros hábitos, nuestras formas de percibir la vida. Entonces, estos objetos, artefactos que se tejen alrededor de nuestra cotidianidad influyen mucho en cómo nosotros nos relacionamos. Entonces, yo considero que también sí es una fuente importante de análisis que hay que tomar en cuenta para poder diseñar algo. Y creo que ahí el antropólogo ha venido cumpliendo ya estudios desde a partir de los estudios de consumo, ¿no? Como Van Clean, y que ya ha hablado justamente de estos artefactos, ¿no? Y cómo la sociedad es una sociedad de consumo, evidentemente. Este podcast promueve la antropología prospectiva en Latinoamérica y este es uno de los mejores ejemplos de aplicación de la antropología. ¿Qué opina de la antropología prospectiva y cómo se está desarrollando en Perú? Yo creo que en Perú todavía hay muchos desafíos frente a eso. Uno, porque no se conoce a cabalidad cuál es la aplicación de la antropología en esto. Creo que todavía hay una desconfianza en este rubro por la idea de contribuir al capitalismo, y hay que tomar en cuenta también que dentro del diseño de solución también satisfacemos necesidades de grupos específicos, solucionamos algunos tipos de problemas, ¿no? Pero creo que esta idea, por lo menos en Perú, es muy fuerte. Entonces, debido a ese contexto, hay muy pocos antropólogos que están en este rubro. Entonces, acá en Perú todavía es algo que se está empezando a hablar. Ya será unos 2 o 3 años, pero es algo que todavía se está empezando a hablar y se habla con muchas pinzas, con muchos desaciertos, con mucho desconocimiento, con miedos, y también con esta idea, ¿no? De cómo el antropólogo puede contribuir en este aspecto, con ese miedo de la línea, ¿no? De la ética.
De hecho, Sara, le comento, la doctora Natalie Puegs de Flaxo, Argentina, que estuvo invitada también al Antropodcast, nos comentó algo similar, que muchos antropólogos que se vinculaban a un sector empresarial, corporativo o institucional, terminaban diciendo que trabajaban en estos espacios, pero ocultando que eran antropólogos para evitar este tipo de juicios o de cuestionamientos frente a su línea de acción impartida en la academia. Sí, totalmente. Y eso se evidencia también en el puesto que en los trabajos tenemos, ¿no? ¿Por qué nos llamamos UX Research y no antropólogos empresariales? Ahí ya como que tenemos ahí una gran pregunta, ¿no? Y sí, y es por el tema también que no se conoce a profundidad cuál es la configuración y cuál es el aspecto que abarca esta antropología. Solamente se toma en cuenta de sí, beneficiamos empresas, pero no se toma en cuenta cuál es la aplicación que pueden tener estos proyectos y este diseño de soluciones ya a una escala mayor en la sociedad, ¿no? Si analizamos desde un punto de vista ya a futuro. Acaba de dar muchas razones que desde este espacio promovemos a través de la antropología prospectiva, abrir los escenarios de aplicación de la antropología en el mundo moderno y generar nuevas fuentes de empleo, de desarrollo profesional y de proyección a las nuevas generaciones de antropólogos. Precisamente a quienes nos están escuchando, estudiantes de antropología, antropólogos ya graduados, empresarios, industriales en toda Latinoamérica, ¿qué mensaje les deja, Sara, respecto de lo que estamos hablando? Yo creo que en primer lugar entender cuál es el campo de acción de la antropología, porque van a escuchar muchas cosas en relación a la antropología aplicada empresarial, van a escuchar muchos sesgos, y eso es una realidad tal cual, por lo menos en Latinoamérica. Yo creo que lo primordial es leer a profundidad en qué se centra esta antropología aplicada, y también retroalimentarse de otras disciplinas, no solamente quedarnos en la antropología. Si bien es cierto, tenemos todo un bagaje teórico que nos respalda, y una parte epistemológica como disciplina, pero también es importante escuchar otros aportes de otras disciplinas y fomentar esa interdisciplinaridad, porque nos va a ayudar a que nuestros proyectos sean sostenibles y que estén alineados justamente a las necesidades de los grupos sociales que al fin y al cabo todos los antropólogos estudiamos. Pues Sara, gracias y esperamos tenerla nuevamente en estos micrófonos que están siempre abiertos para usted, para que hablemos de la antropología en la experiencia del usuario y sus aplicaciones en Latinoamérica. Muchas gracias a ti por la invitación, de verdad. Y espero que este espacio haya servido para todos para aclarar un poco las dudas en relación a antropología y experiencia de usuario. En Antropodcast Latam, un invitado. Antropodcast. El diseño no es solo cómo se ve o se siente, el diseño es cómo funciona. Una frase que escribió Steve Jobs. Este fue otro episodio de Antropodcast Latam. Estaremos trabajando para traerles otro tema de importancia de la antropología prospectiva. Muchas gracias y por ahora recuerden, siempre utilizar todas las medidas de protección. Antropodcast Latam, un espacio abierto para debatir con profesores, expertos, líderes y activistas de la construcción social de futuro y los objetivos del desarrollo colectivo con innovación social. Antropodcast Latam.